buenas tardes. Qué bueno que hoy es sábado. Ustedes saben que los sábados se han convertido en el día favorito de esta servidora porque sé que tenemos una cita, porque sé que voy a estar junto con ustedes por lo menos una hora del día, de 2 a 3 de la tarde en este su espacio, 60 minutos. Agradeciendo inmensamente el favor de su sintonía y pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que como siempre esté cónsono con todos nosotros y que esté al lado de cada uno de ustedes que están sintonizando este espacio. Que la paz del Señor brote y vibre en cada uno de nosotros que estamos en sintonía con este espacio que cada semana hacemos con mucho cariño para usted. El día de hoy muchas cosas que comentar, han ocurrido muchas cosas en el país, que ustedes saben que este programa no puede estar ajeno a ellas, destituciones, asuntos en los deportes, con el asunto de David Ortiz. Estamos en la semana de la lactancia materna, del 1 al 7 de agosto cada año se conmemora la semana de la lactancia materna. Tenemos un invitado también muy especial, el cual a mí me honra mucho que él esté por aquí porque me da un sesgo de esperanza de que no todo está perdido. Y entre otras cosas vamos a debatir con él acerca de su nuevo proyecto, un señorito, ¿cómo decirle así? Señorito, es un jovencito, muy emprendedor, y vamos a ver después de la pausa de qué se trata. Bienvenidos, acomódense, empezó su espacio favorito, 60 minutos. Qué bueno que sigue ahí. Yo sé que usted está ahí preparadísimo para el contenido que hemos preparado, valga la redundancia, el día de hoy para cada uno de ustedes. Antes de la pausa, yo les había comentado más o menos de qué vamos a hablar el día de hoy y que yo estoy un tanto emocionada más de la cuenta porque cada vez que veo jóvenes como el que tenemos en el día de hoy, me lleno de esperanza y sé que en buenas manos está el pandero y que no todo está perdido. Pero antes hay que comentar la actualidad, hay que ver qué ha pasado, hay que hacer un pase de lista, vamos a decirle así, a las cosas que han ocurrido durante la semana, muchas cosas positivas, otras no tan positivas, y dentro de las cosas que quisiéramos comentar desde esta humilde esquinita está, por ejemplo, el hecho de el nuevo negocio, vamos a decirle así, que ha emprendido nuestro Big Papi, que se ha metido, vamos a decirlo de alguna manera, en el mundo de las drogas, aunque se le llama de manera diferente. Yo digo el mundo de las drogas porque así es que yo lo conozco. Yo conozco que el cannabis y otros derivados de la hierba, vamos a decirlo así, es droga, y que las drogas hacen daño y que las drogas, por ejemplo, en países como el nuestro, están prohibidas. Y ver a esta persona, ese gran deportista, que a todas luces es un orgullo nacional porque es uno de los que están en el Salón de la Fama por el buen trabajo que hizo cuando estaba en su afogueo como pelotero. Ver esa iniciativa que tuvo de involucrarse en ese negocio, a mí particularmente me da un poquito de pena. Yo sé, ustedes que están ahí están pendientes de las noticias, de que nos han dicho de que no es aquí el negocio, que es en un país donde es legal, y que él da testimonio de que probablemente ese medicamento o esa droga que lo están usando como medicamento funciona, que él es testigo, que lo ponía a relajar, se lo ponía a dormir. Todas sus razones, que probablemente las tiene su razón y es válido, no la podemos obviar. Sin embargo, en nuestro país, en nuestra cultura, porque David Ortiz es nuestro, David Ortiz es de nosotros los dominicanos, todavía no estamos preparados para ver a una de nuestras glorias nacional inmersa en un negocio como este, y menos en el tiempo que lo hizo público, porque entiendo que fue imprudente que lo hizo público en este periodo que estamos celebrando su Salón de la Fama, o su entrada al Salón de la Fama. Entiendo que le bajó 2 rayitas. Hay una teoría psicológica que yo quisiera compartir con ustedes y que me puso a pensar acerca del caso de David Ortiz durante la semana. Hay una teoría psicológica que se llama el conductismo. El conductismo, entre otras cosas, nos explica, entre otras muchas cosas, nos explica que realmente no existe buena conducta ni mala conducta, que todo va a depender del contexto social en que se lleve a cabo. Los conductistas lo que nos quieren dejar entender con esto es que nosotros tenemos que circunscribir nuestra conducta en tiempo y espacio. De hecho, la psicología estudia el comportamiento de los seres vivos y lo circunscribe en tiempo y espacio. Por ejemplo, nosotros aquí en este país comemos carne de res. A mí particularmente me encanta la carne de res, es una de mis carnes favoritas. Yo no dejo un buen churrasco fácilmente por cualquier cosa.
La carne de res para nosotros es un plato exquisito y está en el menú, vamos a decir así, diario o semanal de cada dominicano. Si nos vamos a la India, por ejemplo, por ponerle un sitio, es todo lo contrario. Allá en la India hemos leído, hemos sabido que las vacas son sagradas. Las vacas en la India son como una especie de un perro aquí, que difícilmente haya una familia que no tenga un perro en su casa y lo alimente y lo cuide y lo bañe y le dé su comida exclusiva. En la India las vacas son parecidas a los perros aquí. Entonces, ¿comer carne de res es bueno o es malo? No. Va a depender del contexto social en que se lleve a cabo. Entonces, yo pensando mucho en el caso de David Ortiz esta semana, me trasladé a esa teoría psicológica que establece que no existe buena ni mala conducta, que todo dependerá del contexto social. Entonces, yo pienso que eso fue lo que le faltó a David Ortiz y a sus manejadores, porque me imagino que él tiene todo un equipo detrás. Pensar en lo que él representa para nosotros los dominicanos y qué representa la droga para nosotros los dominicanos. Y si ellos se hubiesen puesto a pensar en eso, quizás él invierte en otro tipo de negocios. Quizás ese no fuera su estandarte o no fuera de lo que él estuviera hablando durante toda esta semana, porque sabe que de alguna manera todavía aquí en República Dominicana no entendemos mucho de que el cannabis, de que la marihuana y cualquier otro tipo de droga pudiese ser utilizada por grandes personalidades como lo es David Ortiz hoy en día para el dominicano. Yo me puse a pensar en eso y me trasladé directamente en el conductismo porque justamente de eso es que habla. Realmente lo criticable no es si eso está bien o si está mal, es el contexto social en que se llevó a cabo y el momento en el que se llevó a cabo esas declaraciones que él y su equipo hicieron acerca de este producto, voy a decirle así, este producto, porque no quisiera incurrir en falta, porque ustedes saben que de este punto, de esta esquinita, lo que queremos es analizar la actualidad desde el punto de vista que podamos aprender y que podamos crecer todos, sin que eso afecte a ninguna persona en particular, mucho menos a una gloria nacional como sigue siendo hoy en día David Ortiz, aunque desde mi punto de vista, para la mayoría de la población, le bajó 2 rayitas a ese paradigma que teníamos como referente de deporte. Les pongo otro ejemplo para que vean más o menos por dónde va el conductismo y por qué yo lo relaciono con lo que está pasando con David Ortiz actualmente. Por ejemplo, la SUS que habla, Rosaura Reyes, la SUS que habla. A mí me encantan los tatuajes, me fascinan. Yo veo los tatuajes incluso como un adorno, como algo bonito, como arte. Difícilmente tú me ves algún día sin adornos, porque a mí me encantan los adornos. Y veo los tatuajes como tal. Sin embargo, gustándome tanto los tatuajes, viéndolo como algo bonito, viéndolo como arte, yo no tengo ninguno. Porque he entendido, según el conductismo, haber estudiado el conductismo, he entendido que aunque a mí me gusten los tatuajes, aunque yo no lo vea como nada malo, aunque yo lo vea como arte, ¿cómo lo ven los demás? En la sociedad donde yo nací, crecí y aspiro a seguirme desarrollando como individuo, todavía en pleno siglo XXI ven los tatuajes, lo asocian con el bajo mundo, con el rastrerismo, con la delincuencia. Y aunque quizás yo no estoy de acuerdo con eso, yo me he abstenido de hacérmelo. Porque nadie en contra de la corriente dura mucho. Ni siquiera Marcos Díaz, que yo sospecho que es un pecado que se disfraza de hombre de vez en cuando. Nadie en contra de la corriente dura mucho, entonces entiendo que quizás él la utiliza, a él se la indicaron, se la medicaron, él encontró en ese producto una fuente de cubrir una necesidad que tenía su cuerpo, de descansar, de relajarse, él lo encontró allí, pero entiendo que no era la persona en este momento que estamos viviendo, celebrando el triunfo de que otro dominicano entró al Salón de la Fama, entiendo que no era el momento, que no era prudente que esto se llevara a la opinión pública, que esto se diera a conocer. Y con él otros personajes que son muy influyentes en cada uno de los dominicanos,
como el caso, por ejemplo, de Sergio Carlos, que también apoya esta medicina o apoya esto. Todos sabemos que hace mucho tiempo que ambos viven fuera del país, pero son tan nuestros porque lo tenemos diariamente frente a nuestras pantallas, en el caso de Sergio Carlos. Y lo tenemos tan pendiente en el caso de David Ortiz porque todo gira a raíz del deporte. Aquí somos un pueblo donde el clase media y el clase baja lo que aspira es hacerse pelotero porque es una manera que tenemos las familias clase baja y clase media de ascender económicamente hablando sin que eso implique hacer cosas malas, porque el deporte es salud. Siempre nos han vendido que el deporte es salud y que es una fantástica manera de nosotros ganarnos la vida dignamente y ser orgullo de la familia y sin que eso implique cosas malas. Entonces, no podemos aplaudir esta decisión o esta iniciativa de negocio que ha adquirido el Big Papi. Respetamos, obviamente, su derecho a invertir en lo que él quiera, como también quizás él respete el derecho de nosotros opinar lo que nosotros querramos desde esta humilde esquinita. Realmente, desde mi postura, fue imprudente el anuncio de ese negocio en todo momento, máxime en este que estábamos de fiesta. Por otro lado, también en el país ocurrieron cosas ya más recientes de esta semana, y es la destitución de el presidente remenió la mata, como decimos. Él remenió la mata y cayeron algunos mangos que estaban ahí medio maduros, medio casi podridos, porque honestamente yo entendía que una de las primeras personas que iban a destituir era a Furcal, el ministro de Educación. Desde el principio, a mí me pareció que era uno de los funcionarios que pudiera traerle problemas reales al gobierno por cómo se estaba manejando. Si nos ponemos a acordarnos, por ejemplo, en principio, entrando a su puesto, hubo un escándalo de una millonada que se gastó en unas orquídeas, en unas plantas de las orquídeas, que todo el que sabe lo que es una orquídea sabe lo costosas que son. Y él dijo que eso estaba en trámite, cuando él llegó ya esa petición de las orquídeas estaba en trámite, que estaba ahí. Y se demostró que era mentira. Esa orquídea la solicitó él en su función. Y así otras tantas cosas que fue haciendo durante el transcurso de estos 2 años ya que lleva el gobierno, que a mí me pareció que eran imprudentes, que a mí me pareció que no iban cónsono con lo que el gobierno prometió, con el gobierno del cambio. Y yo honestamente pensé que lo iban a destituir mucho antes. Pero nada, lamentable. Si nosotros nos ponemos a hacer un recorrido de los antiguos ministros, yo llego a la conclusión, y esto es una opinión muy personal de Rosaura, llego a la conclusión de que realmente tenemos mala suerte en ese ministerio. Yo voy a pescar de ingenua y voy a entender que realmente que en ese ministerio tenemos mala suerte. O sea, no apareció una persona que yo pueda decir, yo, Rosaura, yo pueda decir, wow, de eso se trata. ¿Qué ministro o qué ministra de Educación nos gastamos? En el caso del actual, de Fulcar, empezó con un escándalo de unas orquídeas que quería ordenar o adornar y habló mentira. Dijo que eso estaba ahí cuando él llegó y no es verdad. Se demostró que no. Los libros llegaron tardísimo a las manos de los niños. ¿Cuándo llegaron? Hay algunas escuelas que no llegaron. También si nos vamos al asunto de las tablets y de los asuntos para las clases virtuales, millones de pesos están ahí frisados porque se les pagaron unas empresas que no han entregado el producto que se les solicitó y nada ha pasado. Entre otras muchas cosas que yo honestamente repito, entiendo que apañaban un poquito el gobierno del cambio y tardaron demasiado. Desde mi punto de vista, tardaron demasiado para cambiarlo porque eran cosas muy evidentes y que no se espera de ese Ministerio de Educación, que todos sabemos que yo soy una abanderada de la educación, de que lo que cambia a un pueblo es realmente la educación. Si nosotros, por ejemplo, comparamos la educación con algo, yo la compararía con el cristianismo, porque la educación transforma. Entonces, un ministerio tan delicado como ese no puede estar en manos de cualquier persona. No puede estar en manos de una persona que no entienda el valor que tiene eso. Que lo que tiene en sus manos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un país.
Entonces, yo aplaudo de esta humilde esquinita la destitución del ministro de Furcal y aspiro que el nuevo incumbente se refleje en ese espejo y que venga con ganas, con herramientas, que se deje asesorar, porque yo sé que es mucho, quizás es mucho trabajo, quizás es muchas cosas, pero que se deje asesorar y que haga las cosas bien. Bien, entonces ese era el comentario que tenía para el día de hoy. Ahora nos vamos a una pausita, cuando regresemos vamos a hablar de lactancia materna y vamos a entrar con nuestro invitado. No se muevan que esto se pone bueno. Agradecida inmensamente, como siempre, del favor de su sintonía. Y a continuación en pantalla van a ver una actividad que tenemos este mismo día, hoy a las 5 de la tarde. Vamos a estar, a propósito de la Semana de Lactancia, en la Multiplaza La Romana. Esto es una invitación que hace el Club Rotario, en la cual pertenezco orgullosamente. Tenemos esa actividad con motivo de la Semana de la Lactancia. Vamos a tener algunos expositores, dentro de los cuales me encuentro yo, y me gustaría muchísimo que se dieran cita. El próximo flyer, por favor, Control Master. Ahí están los expositores. Por ejemplo, está la licenciada Rosaura Reyes Rodríguez, la SUS que habla. Estaré hablando del desarrollo cognitivo y emocional del niño lactante. Va a estar también la doctora Ana Gómez. Ella va a dar 10 pasos para una lactancia feliz. El doctor Víctor Manuel Núñez, él va a estar hablando de la preparación de una mujer durante el embarazo. Estará la doctora María Teresa, que también va a hablar de la nutrición durante el embarazo. Y por último, estará la doctora Ariela Encarnación, que hablará del desarrollo del niño que es lactado. Eso es una actividad que tenemos hoy a las 5 de la tarde en la Multiplaza La Romana, totalmente gratis. Por favor, apersónese allí. Va a haber regalos para las mujeres que están lactando, pero aunque es en la Semana de la Lactancia, no es exclusivo para las personas que están lactando, para las madres lactantes. No puede familia, porque lo que se va a hablar allí nos concierne a todos. Recuerden que nosotros no solamente tenemos vida cuando estamos en brazos de mamá, cuando estamos recién nacidos, sino que el embarazo completo y la vida de un individuo depende no solo de su madre, sino de su entorno. Entonces vamos a hablar de esos temitas para que vean lo importante de la nutrición, de la lactancia materna. Dense cita hoy, 6 de agosto, a las 5 de la tarde en la Multiplaza, totalmente gratis. Vayan por allá que hay regalos y un manjar. Vamos a hablar temas de mucho interés, repito, para toda la familia. Bien, y llegamos entonces al momento estelar de nuestro programa, donde le quiero presentar a nuestro invitado, pero antes, miren acá, si el Control Master me puede ayudar también, tenemos ese flyer por ahí. Bien, ahí está. Multiplicándome en medio de la crisis. Alexander Castro es nuestro invitado el día de hoy, el escritor de esa joya del libro que ven ahí en pantalla, motivacional, un joven muy entregado a lo suyo. Y este libro particularmente, en el caso de la SUS que habla, me gustó bastante, porque viniendo de una persona tan joven y que hable de crisis y de cómo multiplicarse a propósito de esto del COVID-19, me inspiró bastante, porque son temas que no se suelen ver en jóvenes como este. Esta semana vamos a recibir a nuestro querido Alexander Castro, que va con nosotros. Bienvenido, Alexander. Buenas tardes, Rosaura, y a todo el público que está presente, escuchando este prestigioso programa. Me siento muy honrado por esa oportunidad de estar aquí con usted y sé que va a ser un tiempo muy agradable. Bien, así será. Alexander, mira, a mí me gustaría muchísimo que el que está por ahí en pantalla te pueda conocer, pudieras hablarnos un poquito de ti primero, antes de hablar del libro. Claro. Sí, Alexander Castro es un joven que vive en la ciudad de La Romana, actualmente tiene 22 años. Surgió de una familia muy humilde, pero siempre fue motivado a educarse, a prepararse, sin importar en el entorno en el cual fue criado, a saber que había esperanza y que estudiando se podía llegar lejos. Y entonces es un joven que viene de una familia muy humilde y que poco a poco se ha ido desarrollando en diferentes áreas como la escritura. También estoy terminando mi primera carrera de la Universidad de Contabilidad, también como conferencista, como líder, y es algo lo cual me inspira mucho poder servir, poder ayudar a las personas. Muy bien, pero Alexander tiene con 22 años. Exacto. Sí, por eso decía que en buenas manos está el pandero y que no todo está perdido. Yo he tenido el gusto de conocer a Alexander, he tenido en mis aulas y veo que la entrega que le pone a todo lo que hace. Y me llama la atención, Alexander, ya entrando en materia con respecto del libro, me llama la atención que tú citas
pasajes bíblicos Claro. en muchas de las páginas del libro. ¿Qué tienes tú que ver con la religión, con el cristianismo, etcétera? ¿Eres cristiano? Sí, actualmente estamos sirviendo a Dios, específicamente en la religión del cristianismo desde el 2016, y utilizo mucho la Biblia, pero no simplemente como un libro religioso. Sé que es un libro que está abierto para leerlo toda clase del público, sin importar si sirve una religión sí o no, porque es un libro que toca todo tipo de temas, y aparte de eso es un libro que brinda esperanza, brinda aliento, y por eso utilizo mucho la Biblia, porque es un libro que brinda esperanza y también habla de muchas personas, igual que usted y yo, que pasaron muchos momentos difíciles en su vida, pero que siempre pudieron seguir hacia adelante. Y entonces, cuando escuchamos que otra persona pasó por algo por lo cual estamos pasando y esa persona pudo vencer, eso también nos da aliento a nosotros a saber que sí se puede. Bien, a mí me llama mucho la atención el título del libro. Déjenme decirle que ya yo lo leí. Una de las primeras que él se le llevó, profe, mire, y le tengo noticias. Él me puso en contacto con la editora de la cual saqué mi libro también, que recuerden que hace unos meses ya está a la venta el libro que La Sus que Habla escribió, y él me ayudó bastante con todo esto de ponerme en contacto con la editora. Cuando leí el libro me llamó mucho la atención el título, porque uno no se imagina que una persona tan joven pueda estar hablando de multiplicándome en medio de la crisis. Entonces me surge una pregunta, Alexander, ¿qué te motivó a escribir acerca del tema de crisis? Porque eres muy joven. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosas te motivan? ¿Son vivencias personales o vivencias que has visto en tu entorno? Sí, recuerdo específicamente el año 2020, que fue un año el cual comencé con muchos sueños, con muchos proyectos. Siempre que comienza un año, uno dice, en este año voy a hacer eso, luego voy a hacer otro, pero uno nunca piensa que puede surgir algo, una piedra en el camino. Y entonces en el 2020, específicamente en marzo, surge el coronavirus, lo cual entró todo el país en una desesperación, y entonces esa fue una crisis sanitaria que nos afectó gravemente a todos. Y en medio de esa pandemia, cuando la pandemia comenzó a surgir, yo pensé que todos mis sueños, todas mis metas se habían ido al piso por la limitación de la cuarentena, por la crisis en la cual está el país. La crisis es algo que pone en peligro el desarrollo de algo, porque son momentos difíciles. Es difícil poder avanzar cuando hay mucha piedra en el camino. Lo más fácil es avanzar, crecer, cuando todos te apoyan, cuando todo está bien, pero cuando todo está difícil, contrario, es muy difícil. Es para valiente poder avanzar. Entonces vino ese tiempo de pandemia, el coronavirus, que fue algo que nos afectó a todos, algunos físicamente porque dio la enfermedad, pero a otros tal vez mentalmente, psicológicamente, porque esa pandemia lo afectó. Y entonces en ese tiempo de pandemia comencé a escribir, surgió esa idea, vi también que a pesar de la pandemia en mi vida estaban surgiendo muchas cosas buenas, y entonces pude ver cuál era la clave, que la clave fue no utilizar la pandemia como una justificación para quedarme detenido, sino seguir avanzando a pesar del obstáculo, y también colocar la confianza en mí mismo y en un ser superior que es Dios. Y también en ese momento quise compartirle a lo otro, a las demás personas, aquella cosa que ya yo sabía. Siempre me he caracterizado por transmitirle a otro lo que ya yo conozco, para así impedir que la otra persona no tenga que pasar por lo que yo pasé, sino darle una solución ante el problema. Porque somos muy expertos en decir tal cosa está mal, pero muy pocas personas están bien dando solución. Entonces en ese tiempo de pandemia, como pude multiplicarme en lo personal en tiempo de crisis, quería que otras personas más se multiplicaran, y entonces ese fue el medio que utilicé, el medio de la escritura, que también es un medio de comunicación, donde utilicé esa pandemia para poderle llevar un mensaje de aliento a las personas, no solamente al público cristiano, porque ese libro está abierto para todo público, porque también hablo de muchos filósofos, utilizo muchas frases que van de acorde al tema del libro, y también hablo de experiencia que he tenido en la vida, pero a pesar de eso me pude multiplicar. Por ejemplo, yo no me crié con mis padres, me crié alejado de mis padres, ni tampoco con mis hermanos, y entonces en la vida he pasado por muchos momentos difíciles. No todo ha sido color de rosa, pero he aprendido a avanzar a pesar de las dificultades, y también esa es mi intención, de que las demás personas a mi alrededor puedan seguir avanzando. Bien, me gustó mucho esto de que no eres un joven como quizás los demás que toman las situaciones como excusa,
Una persona, por ejemplo, un joven como tú de 22 años que no se crió con sus padres, alejado de su familia per se, sus hermanos y demás, pudiera tomar eso como excusa para estar delinquiendo, para hacer cualquier cosa en la calle. Lo que pasa es que a mí no me dieron cariño, lo que pasa es que a mí no me acogieron, a mí me votaron, a mí me dieron a un tercero y yo por eso soy malo. Yo por eso voy a estar en la calle, yo no tuve oportunidades. Me gustó mucho esa parte porque realmente nosotros entendemos que los detonantes, las cosas que nos ocurren son el detonante de lo que somos y es verdad, pero también hay un sesgo de decisión. Usted decide qué camino tomar, si tomar el bueno o si tomar el malo. De hecho, cuando te escuchaba hablar ahora de esto, recordé que en esta semana estaba hablando con una persona que me estaba haciendo prácticamente lo mismo. No, hay que entender a ese joven, refiriéndonos, en este caso, era una vecina, refiriéndonos a un joven que anda por las calles pidiendo 5 pesos, 10 pesos, en el sector donde nosotros vivimos. Y por lo regular lo que hace con esas monedas, que recopila del vecindario, a veces, quizás, yo no lo he visto, pero a lo mejor a veces es atracador, porque necesita tener ese dinero para darse su pase, como decimos, para drogarse. Ella decía, no, hay que entenderlo, el pobre, lo que pasa es que ese muchacho ha pasado mucho trabajo, se crió prácticamente sin papá y mamá, desde los 10 años la mamá lo mandaba a trabajar y tuvo muchas situaciones. Y yo les decía justamente lo que dice Alexander, eso no es una excusa, eso no es un detonante, porque otros tantos han pasado lo mismo que ha pasado él y probablemente peor, se han acostado sin cenar, han tenido que hacerse cargo de sus hermanos, viven sin su familia adecuadamente. Y son grandes personas como el ejemplo que tenemos aquí. Entonces, qué bueno que tú con este libro enrostras esa realidad. También me he dado cuenta a través de la lectura del libro que muchas veces entendemos que los jóvenes de 22 años, como es el caso de Alexander, no tienen problemas, que para ellos todo es color de rosa. Y no, él aquí habla de que sí, que los planes no tienen que ser necesariamente de familia, son planes, proyectos personales, como en el caso de la universidad, se iba a ver afectada por esto de la pandemia, pero él decidió, no, yo voy a seguir, si se crea la virtualidad, pues yo voy a buscar todo lo posible para seguir virtual, ¿cierto? Claro, es así. Hay un capítulo, una unidad, aquí que se llama la unidad número 10, dice, somos como la oruga. Me gustó eso, ¿cómo así? ¿Cómo que somos como la oruga? Sí, me encanta mucho la oruga y es un animal del cual he podido aprender mucho. En la vida soy muy observador y aprendo de muchas cosas, hasta de los animales. Por ejemplo, del águila, aprendo mucho del águila y también de la oruga. La oruga es un animal muy pequeño, el cual es menospreciado por otros animales. Y me imagino que muchas personas le tienen mucho asco, muchas personas lo pisotean, porque es un animal que no sirve para nada. Pero dentro de ese animal hay algo que luego se va a convertir en una mariposa. Y cuando ya pasa el proceso de oruga a mariposa, es un animal deseado. Todos quieren tener una mariposa en su casa, pero pocos están dispuestos a tener una oruga para que luego esa oruga se pueda convertir en mariposa. Es que una oruga es un gusano. ¿Cómo que yo voy a tener que un gusano en mi casa? No, así no. Entonces te dice eso como paralelismo para compararlo con las personas que cuando están pasando por un momento difícil, son personas que están llenos de sueños, pero tal vez no tienen la preparación, no están bien económicamente. Y muchas personas lo menosprecian, le dicen soñador, le dicen loco, o lo menosprecian por algo que están pasando. Pero luego esa persona, si sigue hacia adelante, se puede convertir en una mariposa. Y entonces la oruga tiene muchas limitaciones, muchas personas se burlan de ella, pero la oruga no se limita, ella sigue hacia adelante hasta que ese proceso de oruga pueda terminar. Porque lo feliz es que ese proceso de oruga tiene fecha de vencimiento. Cada situación que llega a nuestra vida tiene fecha de vencimiento. No siempre vas a estar pasando por la situación la cual estás atravesando. Y también no te puedes detener a esperar que la situación pase para que puedas seguir avanzando, sino en medio de esa situación difícil, en medio de esa oscuridad la cual tú estés viviendo, buscar una pequeña luz que te ayude a seguir hacia adelante. Y referente a lo que Josaura estaba expresando, hay muchos jóvenes en nuestro alrededor que tal vez no tuvieron la mejor crianza y entonces se han quedado traumados por una situación del pasado y no han sanado esa herida para seguir hacia adelante. Y entonces nosotros que estamos en la luz tenemos que sacar a aquellos jóvenes que están en la oscuridad, porque ellos mismos va a ser muy difícil para salir de esa situación, porque ya ellos se han conformado, con lo que están viviendo y para ellos no hay ningún tipo de esperanza. Entonces aquellos que estamos en la luz
Tenemos que ir a buscarlo a ellos que están en la oscuridad y decirle, hay esperanza, a pesar de que fuiste violado, a pesar de que fuiste menospreciado, a pesar de que fuiste vendido. Es tiempo de que dejes el pasado atrás y que desde hoy comience a construir el futuro. ¿Dónde quieres estar mañana? Va a depender de lo que estés haciendo hoy. Entonces, lo dije el día pasado, que el pasado no puede definir quién tú eres. Todos hemos sido menospreciados. Entonces, si nos llevamos de eso, nadie va a avanzar en la vida. Nadie va a llegar a un lugar de éxito. Si nos llevamos de la limitación y de la justificación. El ser humano en sí se vive justificando porque no quiere asumir responsabilidad. Entonces, tenemos que asumir responsabilidad y entender de que a pesar de que no tuvimos un buen pasado, es tiempo desde hoy, el presente, comenzar a construir el futuro a donde nosotros queremos estar. Bien, me encantó esa analogía de la oruga. Sí. Me encantó esa analogía porque justamente eso es lo que ocurre. Muchas veces estamos pasando por un proceso y nos desesperamos y lo abandonamos. Pero fíjense que la oruga, haciendo mención de lo que menciona, valga la redundancia, Alexander en su libro, justamente pasa por todo eso. Probablemente yo consiga una oruga por ahí en el camino y yo la deseche. Y hasta la pise cuando viene a ver, porque es un gusano, una oruga es un gusano. Sin embargo, ese gusano, luego que pasó su proceso, se convierte en una hermosa mariposa y que todo el mundo le gusta la mariposa. No conozco una sola gente que me diga que a mí no me gustan las mariposas. Y la tenemos en nuestros hogares, la tenemos en nuestras ropas, nos ponemos yo, por ejemplo, tengo un prendedor de mariposas. Nos gustan porque son coloridas, porque son bonitas, pero eso bonito, eso colorido, pasó por un proceso no tan bonito. Claro. Entonces, me encantó esa unidad, particularmente la unidad número 10, que habla de que somos como la oruga y que ya él ha explicado más o menos de qué trata. Con Alexander seguimos conversando luego de la pausa. Ustedes saben que nos debemos a nuestros patrocinadores. Entonces, después de esta pausa, continuamos hablando con Alexander. No se mueva. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así empieza la unidad número 3 del libro de Alexander, multiplicándome en crisis, refiriéndose a la crisis te ayuda a recapacitar. Sí, esa historia de la Biblia me llama mucho la atención. En un momento determinado, Jesús le dijo a sus discípulos que se reunieran en un aposento alto. Un aposento alto es un lugar donde las personas van a orar para tener comunión, intimidad con el Señor, y entonces en ese momento iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces ellos iban a recibir poder para poder orar por los enfermos, orar por los cautivos, y que luego de eso pudieran comenzar a anunciar el Evangelio, la buena nueva de salvación en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, luego de ustedes recibir el Espíritu Santo, tienen que comenzar a expandir el reino. Pero ¿qué pasa? Luego de que vino el Espíritu Santo y que ellos fueron llenados del poder, ellos entonces se quedaron en Jerusalén y no cumplieron con el mandato que Jesús les dijo que tenían que ir a diferentes regiones. Entonces, ¿qué sucedió? Que luego vino una persecución donde comenzaron a perseguir a los cristianos, a meterlos presos, a muchos a matarlos, como el caso de Esteban, que fue el primer mártir que murió por una causa, murió por la causa del Evangelio. Y entonces en ese momento ellos comenzaron a salir de Jerusalén y comenzaron a anunciar el Evangelio en otros lugares. Entonces eso lo usé como ejemplo para dar una enseñanza de que en la vida hay dos formas de aprender. Está el conocimiento o está el dolor. A usted le puede decir en tal lugar hay un hoyo, no cruce por esa calle, y entonces usted no puede cruzar por el conocimiento. Pero hay muchas personas que tienen que pasar y caer en el hoyo, sentir el dolor, estar lesionado para luego no pasar. Entonces la vida es así. Por eso Salomón dijo que el sabio ve el peligro y se aparta, más el que no es sabio ve el peligro y sigue caminando. Entonces en la vida se aprende por el conocimiento, por la educación o por el dolor. Y actualmente el dolor está teniendo más resultados que el conocimiento. Las personas necesitan actualmente caer para saber que no pueden caer. Las personas actualmente necesitan cometer un error para luego prepararse mejor. Entonces nunca podemos esperar cometer el error, fracasar en algo para luego prepararnos mejor y tomar buenas decisiones. Entonces en la vida de los discípulos tuvo que venir un momento de caos, un momento de crisis para que ellos pudieran avanzar. Entonces así en nuestra vida muchas veces estamos muy cómodos
o sabemos que debemos de hacer algo y no lo hacemos porque estamos cómodos, y entonces vienen situaciones las cuales nosotros pensamos que es de mal porque va en contra de nuestro deseo, y al final es situación lo que nos está llevando a poder recapacitar y avanzar, porque en la comunidad nadie logra grandes cosas, nadie avanza. Tienen que venir momentos difíciles que te puedan sacar de la incomodidad para poder activar en ti la creatividad. Y eso me lleva también a pensar en lo que se está poniendo como meta la juventud, porque todo el mundo quiere avanzar. De hecho, psicológicamente hablando o biológicamente hablando, somos seres evolucionistas. Todos nosotros empezamos nuestra vida siendo un cigoto, un huevecillo ensangrentado, lleno de millones de células, y miren que nos vamos convirtiendo a través del tiempo. Sin embargo, debemos pensar que sí es bueno avanzar, que sí es loable que usted piense en avanzar, en salir de una situación determinada, pero el cómo o qué usted quiera o qué usted vea como avance es donde tenemos que repensar. Es así. Porque, por ejemplo, hoy en día una persona se hace millonaria de la noche a la mañana. Basta con que ponga un video en una de las redes sociales y se haga viral. Entonces, como todo el mundo lo que está buscando es la vida fácil, estamos en el tiempo de eso no es nada, yo lo voy a hacer porque yo no quiero dinero sin coger lucha, yo no quiero matarme tanto, voy a incurrir, incluso a veces incurren en cosas que no se corresponden ni siquiera con su pensar o quiénes son, pero están detrás de esa meta de subir, de llegar a la cima, e incurren, repito, en cosas que ni siquiera se corresponden con ellos mismos, que pueden ser incluso antivalores. Porque nos enfocamos mucho en el fin y no en el método. Exacto, el fin es ese. Pero recuerden, y con esto queremos cerrar este espacio el día de hoy, agradeciéndole no sin antes a nuestro invitado el día de hoy, que muy gustosamente yo le dije: Alexander, te quiero en el programa, que fue ayer. Que fue ayer que le dije, de una vez dijo: sí, claro, profe, vamos para allá. Él y yo tenemos ese contacto constante porque vamos en la misma línea, le gusta leer, le gusta escribir, y repito, jóvenes como este, ya ustedes ven porque yo hoy estoy tan feliz. Yo siempre estoy feliz cada sábado, pero hoy estaba más porque realmente jóvenes como estos inspiran, estas personas que uno ve, estos muchachos que uno ve que quizás económicamente hablando, socialmente hablando, han tenido las mejores oportunidades de su vida, pero con eso poco o mucho que consiguen hacen grandes cosas y son inspiradores, inspiran a todo aquel que está en su edad, el que está antes y el que está después, como yo, un chinchín más. Yo nomás te llevo un par de añitos. Casi 20 le llevo a Alexander. Alexander, gracias por la invitación, gracias por las enseñanzas, gracias por esta joya que escribiste, que vamos a invitar a todos el que puedan adquirirlo. Está en Sí, está disponible en Amazon. Está disponible en Amazon. También pueden llamar a Alexander para adquirirlo al número 829-496-2425. 829-496-2425. Y también en las redes sociales como Alexander Castro Oficial, Instagram y Facebook nos pueden escribir por esas vías. Muy bien, un joven de Dios, un joven de la sociedad, que demuestra que no todo está perdido y que realmente todavía queda mucho por hacer en cuanto a la preparación, en cuanto a lo que se puede aportar. Me encanta Alexander y todo el que tenga que ver con cosas como esta. Entonces, la recomendación final de esta humilde esquinita es que recuerden que es bueno avanzar, es bueno llegar a la meta, pero tenemos que ver cómo lo estamos haciendo. Vamos a reparar en qué estamos haciendo, si estamos siguiendo con los valores que nos identifican como sociedad, como cultura, o estamos teniendo antivalores que a la larga nos van a perjudicar a todos. Recuerde, joven que me escucha, que lo único que empieza desde arriba es un hoyo y es para abajo que va. Todo lo bueno, todo lo importante, todo lo trascendental en nuestra vida empieza desde abajo, pasito a pasito. Confucio decía: el hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. Empieza a cargar esas pequeñas piedras para que pueda mover la montaña, pero de buena manera. Si Dios así lo permite y si usted quiere, que yo sé que sí, nos vamos a ver el próximo sábado. Bye, bye.